El caso de las endemoniadas de Loudun fue uno de los juicios por brujería más famosos de Europa y que ha sido comparado con las matanzas, quise decir, con los falsos juicios de Salem en el 1692 y los estrambóticos sucesos ocurridos en el convento madrileño de San Plácido entre el 1628 y el 1630, es decir, contemporáneos, y que probablemente veamos en algún momento en esta serie. El caso de Laudum ocurre en el 1634, en un convento de monjas ursulinas, orden fundada nada menos que por Ángela de Merici en los últimos días de su vida. El disco de los maravillosos Morbid Angel, llamado The Covenant, está inspirado en las monjas de Loudun, y películas de terror tan clásicas como The Devils, Los Demonios, de 1971, To the Devil a Daughter, o Una hija para el diablo, de 1976, con Christopher Lee y Natasha Kinski, o más modernas como The Crucifixions, de 2017, y la irlandesa The Devil's Doorway, de 2018. Estas también están inspiradas en este caso. También existen documentales, incluido uno de National Geographic, que relatan los sucesos allí ocurridos. El suceso de Loudun tiene mucha política envuelta a su alrededor e intereses personales que aparecerán por sí solos a lo largo de la historia que os voy a contar. Pero la Iglesia lo considera verídico, y las pruebas que quedaron son, cuanto menos, tan horripilantes como para poner los pelos de puntas al más insensible. El rey Luis XIII mandó que se retirasen los muros de Laudun, que fueran demolidos, y la aprobación se dividió entre las posiciones religiosas existentes en la ciudad. Los católicos, que apoyaban la propuesta de la corona, y los hugonotes protestantes, que se oponían a tal pérdida de seguridad. Los muros se tiraron y en el 1632, 2 años antes de los escabrosos sucesos que hoy convengo relatar, ocurrió una plaga en la zona, que comenzó en Laudun y que los hugonotes achacaron a la falta de muros y la posibilidad de que cualquiera pudiera entrar y salir. Esto, durante mucho tiempo, se tomó como la causa de un engaño urdido entre los hugonotes y las monjas contra los sacerdotes católicos y la corona. Es posible y no poco descartable. Sin embargo, deja muchos cabos sueltos, así que lo mejor será que nos adentremos de lleno en las posesiones demoníacas de las monjas de Laudun. Para comenzar, debemos remontarnos a 1617, con la llegada de Urbail Grandier como nuevo párroco a Laudun, una comuna o municipio francés del departamento de Vienne, en la región de Nueva Aquitania. Aunque una pequeña ciudad, tuvo siempre el ojo puesto encima por la familia real borbona y los Medici, al igual que por los destacados protestantes y católicos. Como decía, Grandier llegó allí en el 1617. Era culto, incluso se podría decir que un hombre de profundos conocimientos entre el clero. Era extraordinariamente educado, bien parecido y de una oratoria excelente, y que se alejaba de la plana sermonorrea sacerdotal, sino que Grandier tenía una charla ágil, fresca y atrayente. Con estas dotes se tardó muy poco para que los rumores corrieran por los rincones, acusándole de mago, alquimista y hechicero. Grandier ignoró las habladurías y se dedicó a enamorar y llevarse a la cama a las feligresas, cosa que enfureció a maridos y padres, obviamente, sin las pruebas necesarias, pero sin falta de dudas. El pueblo le acusó de faltar a su voto de castidad.
Grandier lo llevó al máximo cuando preñó a la hija mayor del fiscal de la ciudad, quien hasta entonces le protegía, pero se sumó a sus enemigos, que no eran pocos para ese momento. Las mujeres de Laudun no parecían afectarles todo aquello, y continuaron acostándose con el párroco. Quizá, como comentaba Aleister Crowley en sus conferencias de la universidad, Urbail Grandier era un gran mago al que poco hemos estudiado y tuviese un sortilegio sobre las féminas de Laudun. En el 1626 se funda en la ciudad el convento de las monjas ursulinas, cuya madre superiora era la joven Juana de los Ángeles, una mujer afectada desde la infancia con una enfermedad que no le permitió desarrollarse al completo, y eso le dio una baja estatura y un aspecto algo más juvenil. La joven Juana quedó prendada, como las demás mujeres de Laudun, del apuesto y charlatán Urbail Grandier, párroco de Saint-Pierre-du-Marché, y ésta le mostró que estaba dispuesta a dejarse querer. Pero el párroco la rechazó. Por suerte se conservan partes del diario de Juana de los Ángeles, y en este ella comenta cómo es que ella, una monja tan casta y pura, llegó a tener tal interés en el lujurioso Grandier, cuya fama le precedía. Y ella nos cuenta así en su diario: «Los demonios me hicieron desear verle y hablarle. Es muy cierto que yo he sido constante en combatir los pensamientos y los movimientos impuros que yo siento. Si me hubiese aplicado seriamente en la mortificación de mis pasiones, jamás los demonios habrían causado tanto desorden en mi interior». Llevada o no por los demonios, cuando Juana de los Ángeles se ve rechazada por Grandier, ésta da el puesto de confesor del convento al padre Mignon, precisamente uno de los enemigos acérrimos del párroco. Aquí comienza lo paranormal. Las confesiones que escuchaba el padre Mignon de las monjas eran sobre blasfemias, obscenidades y deseos poco decorosos asociados generalmente a una monja. Por otro lado, las ursulinas le preguntaban también sobre apariciones fantasmales, sonidos en la noche de cadenas, pasos, voces y el ulular del viento cuando la noche era calma. Las hermanas estaban estremecidas de terror. Una de ellas afirmó ver a su difunto confesor, el padre Mausant, a quien Mignon conoció en vida. El padre Mignon dejó de tomar confesión en el convento, ya que aquello parecía empeorar la situación. Él creía que las monjas estaban poseídas, pero si quedaba algún resquicio de duda, este desapareció cuando la Madre Superiora hizo lo siguiente en misa, cuando fue a tomar la comunión, y nos lo deja ella escrita también en su diario. La misma Juana de los Ángeles nos lo cuenta así: «Un día, al ir a comulgar, el diablo se apoderó de mi cabeza, y después de recibir la sagrada hostia, la escupí a la cara del sacerdote. Si bien es cierto que no cometí tan reprobable acción por mi propia voluntad, por otra parte, y con gran confusión, he de reconocer que he dado al diablo la oportunidad de hacerla, y que éste no hubiese tenido tal poder si yo me hubiese opuesto firmemente a sus insinuaciones». Mignon informó al obispado de todo lo que estaba viendo en las monjas. La gente comentaba por las calles los comportamientos obscenos de las ursulinas. Algunos decían que eran falsos, y la mayoría acusaron a Grandier como responsable de las posesiones de las monjas. El padre Mignon deseaba llegar al fondo del asunto y llamó a varios sacerdotes ajenos a Laudun y a sus entresijos políticos que añadieran sus testimonios a los suyos. Durante este tiempo las monjas extremaron su comportamiento.
llegando a asemejarse a animales andando a cuatro patas, gruñendo y agitándose, subidas a las paredes o vociferando calumnias desde los lugares altos del convento. Entre aullidos y ofrecimientos carnales a los sacerdotes que se acercaban a ver qué ocurría en el convento, Mignon obtuvo permiso para aislarlas de una en diferentes conventos cercanos, aunque éstas se hicieron más radicales en sus blasfemias una vez en soledad. Las monjas decían estar poseídas por Asmodeo, Behemoth, Belzebut, Marcosias o Azazel. Los sacerdotes los comenzaron a llamar Legión y estaban tan convencidos de que se necesitaba un exorcismo para cada monja que no esperaron respuesta del Vaticano y empezaron una serie de exorcismos que quedaron registrados en las actas del obispado correspondiente. Y podemos leer ahí su relato, y dice así: cada día las hermanas eran sometidas a exorcismos en las diferentes iglesias en las que se hallaban. Sor Juana de los Ángeles destacaba por la violencia de sus ataques, la obscenidad de su lenguaje y sus actitudes provocativas. Todo lo que pueda inventar la imaginación más degenerada queda pálido frente a la realidad. La pluma rehúsa describir las actitudes que los demonios hacían adoptar a Sor Juana de los Ángeles y a sus compañeras, así como las horrendas obscenidades que sin cesar salían de sus bocas. Mignon fue a buscar a su enemigo Grandier para que colaborase con los exorcismos, y cuentan las actas que no obtuvo más éxito que los demás, que Grandier no lo hizo mejor, pero que sus exorcismos eran largos y duros. En esas semanas de agitación se envió desde la Casa Real tirar la torre de Laudum, y fue enviado para coordinar los equipos a Jean de Lauberdamont, el cual volvió a París con la tarea hecha e informando de todo, incluso del caso de las monjas endemoniadas, los sucesos, Grandier y los exorcismos también. Richelieu se interesó por Grandier, otro de sus archienemigos, tras pasadas guerras de egos entre ellos, entre Richelieu y Grandier. Laubardemont fue enviado a Laudun de vuelta para investigar el caso de las monjas y comenzó a preguntar al pueblo, a los artesanos, a los políticos y al clero, a todos, y obtuvo un relato común. Grandier era visto a cualquier hora en el convento de forma misteriosa. Incluso una vez las monjas fueron dispersadas y el lugar cerrado. Incluso después de que Lauberdamont lo mandase a Grandier, lo mandase detener de forma preventiva. Nadie pudo responder por dónde entraba o salía. Lauberdamont interrogó a Grandier y con esta confesión firmada se volvió a París para informar al tribunal. Con posterioridad se descubrió que cartas importantes de personajes afines a Grandier fueron interceptadas. Las cartas dirían que las posesiones serían falsas, una treta de Juana de los Ángeles por el rechazo de Urbail Grandier. Se rumorea que el mismo cardenal Richelieu se encargó de desviar dichas cartas. De cualquier manera, la fama de brujo, embaucador y demonista de Grandier le precedía y poco había que pudiese variar su fin, que veremos muy pronto. En 1634, Jean de Lauberdamont vuelve a Laudun con un decreto del concilio que confirma todos sus poderes y prohibiendo a las partes involucradas a apelar con un castigo de 500 libras. Grandier había sido encerrado con anterioridad en Angers y ahora fue llevado a Laudun de nuevo. El mismo Lauberdamont volvió a interrogar a las monjas. El obispo de Poitiers, después de enviar muchos doctores en teología para examinar a las víctimas, fue a Laudun y durante 2 meses y medio exorcizó a las monjas junto al padre Tranquil.
El 23 de junio de 1634, Grandier fue enviado a la iglesia de St. Crux para presenciar los exorcismos del obispo. Allí estaba presente Laubert-Damont. Grandier dijo al obispo que jamás podría exorcizarlas, pues lo estaban interpretando. Las monjas estaban haciendo una interpretación, punto. Así que el obispo le ordenó que él mismo exorcizara a las monjas. Tras entonar el Veni Creator, con lo que comienzan todos los exorcismos católicos, Grandier hizo lo que se le dijo. En agosto de 1634, el caso se cerró frente a los magistrados. Se alegó que Grandier había hecho un pacto con el diablo y que encabezaba un aquelarre de brujas. Se le acusó de brujería, de causar la posesión mediante hechizos demoníacos en el convento de las Ursulinas y de haber fornicado dentro de la iglesia y del convento. Se le condenó a arder en la estaca. Como curiosidad, el acta de condena de Urbail-Grandier también está registrada y nos indica el proceso que tenía que hacer un condenado a arder en la estaca y nos dice así: para expiación de lo cual hemos condenado y condenamos a dicho Grandier a hacer amende honorable con la cabeza descubierta, una cuerda alrededor del cuello, sosteniendo en la mano una vela encendida que pesa 2 libras, ante la puerta principal de la iglesia de Saint-Pierre-du-Marché y ante el convento de Santa Úrsula. Allí de rodillas para pedir perdón a Dios, al rey y a la ley. Hecho esto, será llevado a la plaza pública de Santa Cruz y atado a una estaca en un andamio que será erigido en dicho lugar para este propósito, y allí será quemado vivo y sus cenizas esparcidas al viento. Acto seguido, el texto indica la apropiación del rey de las propiedades de Grandier y termina el acta diciendo así, cito: y antes de proceder a la ejecución de la presente sentencia, ordenamos que dicho Grandier sea sometido al primer y último grado de tortura respecto a sus cómplices. Se conoce que Grandier fue sometido a la tortura llamada a las botas, una carcasa de hierro para cada pierna y cada pie, en la que el interior había unas uñas de metal o púas que se clavaban al cerrarse. Pero eso solo era el comienzo, pues la tortura comenzaba cuando las placas de las piernas se cerraban sobre la tibia y la pantorrilla manualmente con una palometa, hasta que destruía las piernas del reo, despacio y entre gritos de dolor y angustia. Finalmente, el exorcista Lactance, presente y encargado de este tipo de sentencias de brujería, vio a bien que Grandier comenzase a morir quemado y una vez sus piernas carbonizadas, las cuales ya no sentiría por la tortura, fuera levantado del cuello con una soga para que siguiese quemándose vivo mientras se ahogaba despacio. Después de todo, los exorcismos continuaron durante 3 años más de manera pública, pues las monjas siguieron poseídas. Las posesiones concluyeron cuando Juana de los Ángeles apareció con los nombres de José y María en cada brazo. Cuentan los testimonios que varias monjas murieron durante los brutales exorcismos y que Juana de los Ángeles quedó marcada con cicatrices para siempre. Sería el mismo cardenal Richelieu quien se haría cargo tras la ejecución de Grandier y quien invitase a Juana de los Ángeles a conocer a la reina como si fuese una heroína. Lo más remarcable de todo es cómo la misma Juana de los Ángeles relata su experiencia como poseída en su diario, y nos lo dice así: mientras exteriormente estaba presa de una gran turbación, sentía en mi interior una calma y una gran lucidez, a pesar de todo lo que hizo el demonio para distraer mi atención.
no pudo lograr que yo dejara de reflexionar profundamente sobre la desgracia de las almas que son infieles a Dios y sobre la felicidad de las que le son fieles. Se cree que la repentina muerte de todos los envueltos en la condena y ejecución de Grandier se debió a una maldición plantada por el mismo Grandier. En 1679, el filósofo inglés John Locke concluyó que toda la historia de los endemoniados de Loudun fue urdida y orquestada por el mismo Richelieu para eliminar a Grandier, quien era sospechoso de haber escrito un libro anónimo contra el cardenal. Locke también indica que las monjas y sobre todo Juana de los Ángeles debieron obtener algún beneficio, porque interpretarían el papel durante años. El único inocente para Locke en todo esto sería el padre Mignon, que por necesidad no debía conocer nada. Por su parte, Aldous Huxley escribiría un relato histórico sobre los hechos, en el que se llama Los demonios de Loudun, y que inspiraría la película de 1971 que antes mencionaba. Sí es más permisivo Huxley con el hecho de que Grandier usase magia de alguna manera para invocar a las mujeres, pero que Juana de los Ángeles fue un fallo en su magia y este fallo le llevaría a la muerte, pues para Huxley sería la Madre Superiora quien había llevado a cabo el engaño que llevase a Grandier a la estaca, y solo por quedar ofendida por el rechazo del sacerdote. Lo cierto es que, con los datos que tenemos y la lejanía en el tiempo de los sucesos, queda a discreción propia la realidad de los hechos, si fuese un engaño o un embrujo o una mezcla de ambos. De cualquier manera, me gustaría conocer tu opinión abajo en los comentarios, o si conoces algún otro caso que te gustaría que comentase, podrías también decirlo abajo. Sin más, me despido hasta el siguiente programa. ¡Hasta luego!